Esta es la clase 15, parte 1, derivada y diferencial de la función compuesta y regla de la cadena. Teorema: la composición de G compuesto con F, o sea, aplicar F primero y G después, de dos funciones G y F diferenciables, es también diferenciable y vale la regla de la cadena, que dice que el diferencial de G compuesto con F en un punto P es el producto del diferencial de G en F de P por el diferencial de F en P. Como caso particular, consideremos F una función de R2 en R2 y G una función real definida en R2. La F entonces tiene un dominio D contenido en R2 y un codominio C contenido en R2. Para poder aplicar después la G y componer G compuesto con F, la G tiene que tener como dominio el codominio de la F. G va de C contenido en R2 a R. G compuesto con F entonces va de D, el dominio de F contenido en R2, a R. Como consecuencia de la regla de la cadena expuesta más arriba, se deducen las siguientes fórmulas. Bueno, tenemos dos variables U y B, llamamos U y B, a F de X y. Por lo tanto, la U es función de X y la B también es función de X y. X y están en el dominio de la F. G es una función de las nuevas variables U y B, el resultado de aplicar la F. G compuesto con F aplicado a XY es G de U de XY y B de XY. Como consecuencia de la regla de la cadena expuesta más arriba, esto es lo que teníamos en el pizarrón anterior, se deducen las siguientes fórmulas que vamos a ver en la parte siguiente de esta clase. La derivada parcial de la función compuesta G compuesta con F con respecto de X es igual a la derivada de G con respecto a una de sus variables, las variables de la G, por ejemplo la U, multiplicada por la derivada de esta variable U con respecto de X, más la derivada de G con respecto a su otra variable B corta por la derivada de esta otra variable B corta con respecto de X. Y si queremos encontrar la derivada de G compuesta con F respecto de Y, vale la misma fórmula que arriba, solo que hay que derivar con respecto de Y. Por lo tanto, resulta la derivada parcial de G con respecto de U, una de sus variables, por la derivada de esta variable U con respecto de Y, más la derivada parcial de G con respecto a su otra variable B, por la derivada de esta otra variable B con respecto de Y. Estas fórmulas son consecuencia de la regla de la cadena expuesta en el enunciado del teorema. La vamos a demostrar en la parte siguiente de esta clase. Por ejemplo, consideremos phi de xy igual a la función x2 más y2 todo al cuadrado más c a la x cubo más y. Llamemos u a x2 más y2 y d corta a x3 más y. Tenemos entonces una función f de xy donde u y b, que son las variables dependientes de la f, están escritas en función de x y de y, las variables independientes de la f. Entonces nuestra función phi se obtiene como composición de la f, a la cual después se le aplica la g de v, donde g de v es u al cuadrado más e a la b, ya que u es x2 más y2 y d es x cubo más y. O sea, phi de xy es g compuesta con f de xy, que es g de u de xy, b de xy. Teníamos entonces del pizarrón anterior estas igualdades y queríamos aplicar la regla de la cadena para calcular las derivadas parciales primeras de la función phi. Si aplicamos la regla de la cadena, la derivada parcial de phi con respecto de x es igual a la derivada de g con respecto de una de sus variables u por la derivada de esta variable u con respecto de x
más g derivada con respecto a su otra variable b corta por la derivada de esta otra variable b corta respecto de x. La derivada de g sub u es 2u, sale de la fórmula g de v que tenemos más arriba. La derivada u sub x es 2x, sale de la expresión de u con respecto de x y de y. La derivada g sub b es e a la b, y la derivada de b con respecto de x es 3x2. Ahora, sustituyendo u y b en función de x y de y, se obtiene que la derivada parcial de phi con respecto de x es 2 por x2 más y2 por 2x más e a la x cubo más y por 3x2. Análogamente, si queremos calcular la derivada parcial de phi con respecto de y, tendríamos que derivar la g con respecto de u, la derivada de u con respecto de y, más la g con respecto de su otra variable b corta por la derivada de esta otra variable b corta con respecto de y. La derivada de g sub u ya vimos que es 2u, la de g sub b es e a la b, u sub i es 2i y b sub i es 1. En definitiva resulta, sustituyendo u y b en función de x y de y, 2 por x2 más y2 por 2i más e a la x cubo más y.